Hace unos días el tema de los laudos laborales en los municipios del Estado de México tomó una relevancia o una atención especial por los presidentes electos que iniciarán labores el 1 de enero del 2019. Y esto porque parece que ronda el fantasma de la destitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del presidente municipal de Coacalco en esta administración. ¿Por qué? Por no pagar un laudo laboral. Y entonces ahora los presidentes electos, obviamente, al rondar ese fantasma, temen ser destituidos por no pagar esos laudos laborales. El asunto es que hay que pagarlos, es que hay que presupuestarlos. Dice una de las presidentes electas, no puede ser posible que de manera textual se nos pretenda aplicar la ley a presidentes, síndicos y tesorero por adeudos anteriores, por no liquidar laudos a trabajadores que estaban en conflicto. Pues sí, estaban en conflicto desde administraciones anteriores y si les toca pagar, como les ha tocado pagar a otras administraciones, hay que hacerlo. Dice, ¿de dónde vamos a sacar un dinero que no está presupuestado? Hay que presupuestarlo, justamente. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Ruth Olvera, específicamente cuando fue presidenta en Tlanepantla, si no acaso trató de dilatar y de ingresar diferentes recursos ante todos los conflictos laborales que pudo haber tenido en esa administración y que se los heredó a las siguientes administraciones. Seguramente algunos de esos laudos, ahora el presidente electo Raciel en Tlalnepantla tendrá que pagarlos. Claro, ella desde Atizapán ahora dice, yo por qué tengo que pagarlos si es un conflicto pasado. Pues es que las deudas no son particulares, las deudas son institucionales. Lo que es cierto es que hay que revisar la ley y hay que hacer notar cuáles son las carencias, los absurdos, pero además también cuáles son las virtudes de la ley del trabajo. Hay que revisar algunas reformas. En el 2013, una de las más importantes es la del artículo 96, donde no se considera el pago de salarios vencidos, aguinaldos e incrementos del salario en lo que dura el proceso. Y en el artículo 97, que los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses es lo que se podrá pagar. ¿Por qué menciono esto de manera tan importante? Porque las grandes cifras que se han hecho crecer a lo largo del tiempo y que terminan con laudos ejecutorios con cantidades de 4 millones, 5 millones a específicamente a algunos trabajadores, es por los salarios caídos, porque se cuantifican los salarios caídos completitos. A partir del 2013 esto ya no es posible, solamente se pueden cuantificar hasta por un año, por 12 meses, y esto permite la reducción justamente del pago de estos laudos. Una de las recomendaciones primeras a los presidentes electos es que hagan un corte de caja al 2013, del 2013 para atrás, esos ya hay que pagarlos, hay que negociarlos, hay que liquidarlos. Del 2013 para acá, los montos serán menores justamente por esta modificación que se dio en el artículo 96 y en el artículo 97. Pero una de las reformas más importantes que se dio en la ley del trabajo es justamente este artículo, el artículo 89 de la terminación laboral, que dice en la fracción cuarta, el término o conclusión de la administración en la cual fue contratado el servidor público al que se refiere el artículo 8 de esta ley. Es decir, todas aquellas personas que entraron con una administración terminan su relación laboral al término de esa administración. Es decir, todos los que entraron en esta administración terminan su relación laboral al 31 de diciembre del 2018. Todo el personal de confianza. Antes era muy fácil distinguir el personal de confianza porque pues nada más había dos tipos, los que eran de confianza y los que eran sindicalizados. Entonces, el personal de confianza era aquel que no era sindicalizado. Por lo tanto, todo aquel que no era sindicalizado, que entró en el periodo de una administración, con este artículo 89, concluía su periodo al término de la administración. Finalmente, los compadres, los amigos, los compromisos políticos en todos los niveles, desde barrendero hasta el director, entraron con esa administración, tienen que salir con esa administración. Desafortunadamente, la legislatura anterior publicó modificaciones a la ley del trabajo que fueron publicadas el 18 de septiembre de este año, del 2018, y entonces hace una distinción. Ya no hay solamente servidores públicos de confianza y sindicalizados, ahora son de confianza y generales. Y los generales pueden ser sindicalizados o no sindicalizados. Esta es la peor estupidez de esta reforma que está vigente. ¿Por qué? Porque antes simplemente todo aquel que no era sindicalizado concluía el 31 de diciembre o concluía con la administración y estaba dado de baja sin responsabilidad y sin la posibilidad de hacer una demanda. Ahora, al tener el de confianza y el general,
resulta que hay que definir claramente primero cuáles son los de confianza. Y entonces los de confianza dice aquellos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones que desempeñen y no de la designación. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Funciones de dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría y manejan ahí secretarios, choferes y demás de personal de confianza y sobre todo de los representantes populares, es decir, de síndicos y regidores. Con esto, pues simplemente están desapareciendo el personal de confianza y la posibilidad de ejercer el artículo 89. ¿Por qué? Porque una persona que fue secretaria o chofer del regidor durante 2 años, 11 meses, en el último mes lo sacas de regidurías, lo metes a una dirección, a la dirección de obras públicas, lo dejas ahí como chofer o secretaria auxiliar y al no tener la función que establece la ley del trabajo, al no tener la función de confianza, pasa a ser personal general. Y entonces al ser personal general no le aplica el artículo 89. Y entonces todos los que entraron con la administración simplemente les quitan las funciones de confianza, los dejan en la nómina y broncota para las siguientes administraciones, porque si los despiden tendrán una cascada de demandas laborales, que es justamente lo que se está tratando de evitar con el artículo 89, de lo que los que entran con la administración salen con esa administración, pero con esta estupidez de la reforma del 18 de septiembre, donde dice el artículo 8, aquellos que tengan la naturaleza de las funciones, con eso ya le abrieron la puerta a que les quiten las funciones de confianza, se conviertan en general, se queden en la administración y otra vez a pagar un chorronal de demandas laborales. Algunas cosas buenas de esta reforma es que se adiciona el artículo 209 bis, donde aquellos abogados o representantes legales del demandado que pretendan promover acciones, excepciones, incidentes, diligencias, es decir, que obstaculicen el juicio para prolongarlo y prolongarlo, porque esa ha sido la tarea de las administraciones y de las direcciones jurídicas y de los representantes legales del ayuntamiento. Por su parte, los trabajadores que trabajan en una administración no se quieren ir y demandan. Y por la otra parte, las administraciones reciben esas demandas, pero solamente se dedican a dilatar los procesos. Esto lo que hace es que crezcan las deudas por los salarios caídos y cuando son laudos ejecutables las cantidades son prácticamente impagables. Este artículo lo que establece es que aquellos que dilaten un proceso, un juicio, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces el valor de las unidades, de las sumas, vaya, las unidades de medida. Multas por no pagar laudos. Esto es algo de lo que se quejaba la presidenta electa de Atizapán. ¿Pero por qué se queja? Pues hay que cumplir con la ley, porque muchas veces se crean leyes sin sanciones. Aquí se está creando una sanción para aquellos que no paguen los laudos laborales, más allá de la posibilidad de una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, como el caso de Coacalco, que destituyen al presidente. Ya la misma ley de trabajo en esta reforma establece multas de 15 a 50 veces, de 60 a 150 veces los sumas, y en caso de residencia la suspensión temporal de los servicios públicos hasta que sean pagados los laudos. Está bien, debe de haber sanciones, porque ya basta que los laudos simplemente se prolongan, se prolongan, se prolongan y no se quieren pagar. Es una responsabilidad institucional de todas las administraciones, no solamente el pago de los laudos, sino no permitir que crezcan estas demandas, que se realicen las negociaciones pertinentes, pero también los trabajadores que entraron con una administración se tienen que ir. Por eso me parece muy estúpida la reforma del 18 de septiembre en el artículo 8, donde establecen trabajadores de confianza y trabajadores generales. Pues nada más deben ser trabajadores de confianza y sindicalizados. Si no eres sindicalizado, eres de confianza, punto. Antes lo que hacían era tratar de sindicalizar a personal de confianza para que se salvaran. Ahora ya ni siquiera necesitan sindicalizarlos, nomás le cambian la función de confianza y se quedan como trabajadores generales. ¿Quiénes son los responsables en caso de estas multas? Hay una modificación a la ley orgánica municipal, artículo 53, fracción 1 ter, que será responsable el síndico, el presidente y el tesorero por no haber hecho el pago correspondiente.
El presidente y los representantes legales asignados serán responsables también conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México. Hay que pagar los laudos, hay que presupuestarlos, hay que modificar la ley, este artículo que establece funciones de confianza para que solamente sean personal de confianza y sindicalizados, y los que entraron con una administración se vayan con esa administración. Hay que empezar a ser responsables como servidores públicos y como funcionarios públicos. Los laudos hay que pagarlos, hay que presupuestarlos, se tendrá que crear, sí, seguramente, un fondo especial para el pago de todos estos laudos atrasados, sobre todo aquellos que comprenden antes del 2013, porque son por salarios caídos muy altos, pero también la responsabilidad de las administraciones entrantes para que negocien, no dejen crecer estos laudos y no le hereden estos problemas a siguientes administraciones, porque vendrán otros que también se quejarán de por qué tienen que pagar algo de un despido de administraciones anteriores. Es una institución, no son deudas particulares.